El diván de Sam. Hola, ¿qué tal, Divan Lovers? Bienvenido a este cuarto episodio de El Diván de Sam. Muchas gracias por todos sus comentarios, por los likes y por compartir este proyecto. Gracias por ser parte de ello. Oigan, el día de hoy tengo un tema muy interesante, pero antes quiero, agradecerle a nuestros patrocinadores. Agradezco a Felipe Aguilera Decoraciones, que aquí en la pantalla están apareciendo sus redes sociales y su número telefónico. Si ustedes pronto tendrán algún evento o requieren un set fotográfico, pueden comunicarse con ellos porque les va a dar la mejor calidad para su set de fiestas. Oigan, y también Millos Repostería, agradezco mucho su patrocinio, pasteles, galletas, roscas, todo delicioso, lo mejor de Tabasco. Entonces, ya saben, aquí también me aparecen sus redes sociales y sus números telefónicos donde se pueden contactar con ellos. Les invito a que entren a sus páginas porque van a poder ver la calidad de producto y de servicio que tienen. Oigan, y el tema que tenemos hoy es un poco escabroso, sobre todo para las redes sociales. Por ello, vamos a tener que usar un sinónimo, una palabra, pero ustedes sabrán de qué se trata. El tema de hoy es riesgo, por lo tanto vamos a usar la palabra desvivirse. A principios de 2026, las estimaciones de la OMS sugieren que más de 6,000 personas se han desvivido a nivel mundial. Y el desvivimiento sigue siendo la tercer causa principal de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Y ¿qué mejor que este invitadazo que aceptó estar aquí con nosotros en el programa? Ahorita les diré quién es, pero antes quiero que escuchen solo un poco de toda su trayectoria. Él es psicólogo clínico con formación en modelos conductuales y contextuales, egresado de la licenciatura en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, es maestro en ciencias de intervención psicosocial. Cuenta con formación especializada en intervención en crisis y riesgo suicida, así como terapia de aceptación y compromiso. Cuenta con más de 9 años de experiencia en su práctica clínica. Se ha enfocado de manera prioritaria a evaluación, manejo e intervención en riesgo de desvivimiento. Durante 3 años se desempeñó como responsable de la Clínica de Prevención de Lesiones Autoinfligidas, donde lideró procesos de atención a pacientes en crisis, coordinó estrategias de intervención clínica y fortaleció protocolos de atención en contextos de alta demanda y complejidad. Actualmente brinda atención a jóvenes y adultos en modalidad presencial y en línea desde Villahermosa, Tabasco, y dirige Apapachoa, un espacio terapéutico centrado en el acompañamiento profesional de personas en situaciones de alta vulnerabilidad emocional. Él es el maestro en intervención psicosocial, Luis Alejandro de Dios Cornelio. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y precisamente hablar de este tema que de mala manera es muy censurado en redes sociales, sí, pero muy necesario. Muy necesario. Ya veíamos, les compartía las cifras, ¿no?, que la OMS nos comparte. Y justamente por ello, Luis, me gustaría que nos compartieras desde tu experiencia cuáles serían esa detección y señales de alerta, porque creo que es lo principal. De repente, muchas veces dicen, es que no hubo señales, ¿no? Pero yo creo que sí hay señales, pero a veces no la vemos, no estamos habituados, ¿no? Fíjate, no estamos habituados y si bien alentándome algunas cosas porque sé que el tema es muy complejo, a veces pensamos que hablar de este tema va a provocar que suceda más. Hay que hablar del tema y precisamente una de las necesidades es si alguien se siente identificado o está en esta situación de riesgo, busque la ayuda. Existen las instituciones, existe el Centro de Salud Mental, el Hospital de Salud Mental, existe la Clínica 46 del INSS, que también aquí en Villahermosa atiende para que puedan ustedes buscar la ayuda necesaria. ¿Cómo lo detectamos? Pues primero que nada,
es entender esto, tenemos que hablar del tema. No se puede hablar de prevención de desvivimiento sin haberlo hablado. Muchas personas creen que tienen que haber visto las señales, pero es que a veces si no preguntamos, si la persona está pensando en esto, pues nunca lo vamos a saber. Lamentablemente a la fecha no hay un detector, no hay una prueba de sangre ni nada que nos diga esa persona en este momento va a cometerlo. Necesitamos precisamente hablar del tema. Entre algunas señales, pues precisamente que la persona hable de que la vida estaría mejor si él o ella ya no estuviera presente, o que los demás estarían mejor sin su presencia, o que sus problemas se resolverían si se muere, entre otras cosas. Habla de desaparecer, habla de pues ya de un deseo de morir como tal. También otras señales podemos ver el que se aísle la persona, el que empiece a alejarse o a abandonar actividades, incluso a dejar pequeñas no, que empieza a dejar tareas o eventos ya resueltos, ¿no? Que Como así de de cosas. sí, ok, ya sabes que a esto le voy a poner punto final, sabes que Samuel, muchas gracias por todo el tiempo que has pasado conmigo, has sido un gran amigo, ¿no? Como una despedida de la persona. Pueden ser señales muy sutiles y lo cierto es que las personas sí lo ven, pero nos da miedo preguntar, nos da miedo acercarnos, porque creemos que si preguntamos vamos a incitar a que la persona lo haga, y eso es muy lejano a la realidad. De hecho, preguntar puede ser la puerta para decir, vamos a hablar de ayuda. Sí, de, ya vi que hay un problema, permíteme entenderlo y permíteme orientarte para ayudarte. Sí quisiera mencionar ahí que dentro de las señales a veces llegamos con urgencia de resuélvelo, ya que no piense en este momento en quitarse la vida. Sí. Y sí tenemos que entender que a veces puede ser un proceso algo amplio, algo largo. Yo a veces lo veo como una situación, si lo vemos en nivel médico, como una situación de tercer nivel, ¿no? De ya requiere una intervención un poco más especializada y que requiere evaluaciones, requiere intervenciones, requiere una rehabilitación e intervenciones manuales. Entonces, para detectarlo precisamente son estas señales. No confundirla también, porque sí es una situación de riesgo, pero a veces no incluye la intención de desvivirse, y son las autolesiones. Sí. Las autolesiones pueden ser con o sin la intención, entonces son un factor de riesgo, son un factor en el que tenemos que decir, busquemos la ayuda, pero no necesariamente tienen que ver con el deseo de quitarse la vida. Mira, qué interesante, Luis, porque yo creo que justamente, ¿no? El hecho de hablar del tema concientiza, ¿no? Por eso el espacio también de hablar de este tema. Y bueno, ahorita dices algo bien importante, ¿no? A veces no preguntamos. Fíjate que vivimos en una época, tú lo sabes, ¿no? Todos los divan lover que nos ven lo saben, de mucha exigencia y muy acelerada. De repente en la consulta me dicen pacientes, es como de, necesitaba yo expresar, ¿no? Necesitaba yo hablar. Y parece que tienen interacciones con personas en casa, en la pareja, ¿no? En el trabajo, pero no logran hablar de estos temas un poco mucho más profundos. Y qué bueno que mencionas esto, porque creo que invitamos a las personas a que no tengan miedo a preguntar más allá de... Qué interesante. Oye, ahorita decías justamente esta parte de las autolesiones que no están relacionadas con el desvivimiento. ¿Pueden estar o no? Pueden estar o no. Desde tu práctica, las que no, ¿desde dónde crees que se originan? Bueno, de hecho, en general, eso sí lo tenemos que entender. Hace un momento decía, ¿no? Que la persona tiene el deseo de morirse, y quiero corregir esto. Tanto la autolesión como el deseo de desvivirse, no es como de que ya no quiero vivir, ya no quiero estar presente. Es más la búsqueda de un alivio emocional o de una resolución de problemas. Muchas veces creemos como que es más una cuestión de valentía o cobardía, y esto está sumamente alejado de la realidad. Tenemos que entenderlo como que son personas que están sufriendo y que no saben qué hacer con su dolor o cómo solucionar un problema, ¿sí? Situaciones que a lo mejor sobrepasan nuestras propias capacidades, en el que se pierde la esperanza, en el que se pierde, pues sí, ya no hay una motivación a lo mejor a futuro, porque la vida se vuelve muy dolorosa, se vuelve muy complicada o difícil de sobrellevar. Tenemos que entenderlo como una manera de regularse, ciertamente inefectiva, pero para las personas en ese momento es la alternativa
que encuentran para aliviar un dolor, un sufrimiento como tal. No es que realmente quieran morir o que quieran hacerse daño, sino que encuentran un alivio en esta situación. La puerta falsa, como también se menciona muchas veces de forma coloquial, Se, ¿cierto? se menciona como de forma coloquial y hay que tener cuidado con la expresión porque puede caer en la estigmatización de la persona. No es como que sea una puerta falsa, es más como que la persona no logró ver otras alternativas para afrontar lo que está pasando. Y es que muchas veces, hermano, pasa que luego esas alternativas están bloqueadas, ¿no? Tú me decías, bueno, los pacientes a veces dicen, nadie me está escuchando allá afuera. Y si en algún caso alguien se atreve a escucharlo, lo escuchas desde el juicio, desde el reproche, de, tú te quieres morir porque no quieres a tus padres, ¿no? Oye, sí los quiero, pero hay algo que me está doliendo, ¿no? Y no lo puedo sacar. Entonces, a veces las personas no hablan porque están en un entorno en que les enjuician, en el que les estigmatizan y pues dicen, bueno, me quedo callado en ese sentido. Claro. Fíjate, en algún momento tuve la experiencia con una paciente, una femenina, alrededor de unos 30, 35 años, y recuerdo que decía en alguna de las sesiones, ¿no? Bueno, de entrada identifiqué algunos síntomas que iban relacionados con ansiedad, depresión, apliqué algunos instrumentos donde pude constatar que así era, y bueno, una de las primeras cosas que hice fue canalizarla al área de psiquiatría para una valoración y bueno, el tratamiento adecuado, ¿no? Además de, bueno, continuar evidentemente, ¿no? El trabajo terapéutico. Y recuerdo muy bien que ella trabajaba en un quinto, sexto piso y decía, cada vez que yo subo las escaleras dan al ventanal del edificio, tengo la intención de lanzarme, ¿no? Y justamente yo le decía la importancia, porque un poco la resistencia también al buscar esta ayuda psiquiátrica por todo este estigma que hay alrededor de... ¿Con qué te has enfrentado en este sentido? En algunas enfermedades mentales que sí requieren esta coayuda del tratamiento psiquiátrico y que pacientes de repente te digan, no, me rehúso a ese tratamiento. Que bueno, muchas veces es por el temor de que el tratamiento sea de por vida, ¿no? O sea, de que nunca vayan a poder dejar el medicamento. Y hay muchas situaciones en las que hay que diferenciar. Las personas justamente piensan que es una enfermedad cuando también a veces se trata de un trastorno psicológico que son completamente distintos. Porque caemos con el hecho de que el medicamento te va a quitar los síntomas que tienes, ¿no? Y lo que buscamos precisamente es una revisión de cierta sintomatología, pero el medicamento no lo va a hacer por completo porque el suicidio es algo multifactorial que, pues bueno, no va a curarse en ese sentido, ¿no? Van a remitir los síntomas dependiendo de cómo empecemos a afrontarlo. Algunas de las cosas que yo a veces les explico a los pacientes es que el medicamento en muchas ocasiones nos va a ayudar a reducir la sintomatología que no nos permite, por ejemplo, poner en práctica ciertas habilidades, no sé, para socializar, para afrontar el estrés, para establecer límites, para tomar decisiones, entre otras cosas. Por poner un ejemplo que es muy común, la tendencia a lo mejor de que en un estado de ansiedad el corazón se acelera, ¿no? Y se vuelve algo que asuste, que abruma más, porque luego está la presión del pecho, empieza uno a faltar el aire, entonces el medicamento pudiera ayudarnos a reducir esa sintomatología física para poner en práctica aquellas habilidades que nos permitan afrontar lo que nos está generando el ataque de ansiedad, ¿no? Okay, claro. Y a veces caemos también las personas en esto, en que, están tomando un medicamento, se fueron por lo psiquiátrico nada más, el medicamento hace que esta sintomatología fisiológica, en el ejemplo, disminuya, pero no pone en práctica ninguna habilidad. Y lamentablemente, la sintomatología empieza a aumentar de nuevo a pesar de la medicación que estén tomando, y entonces tienen lo que llamamos a veces recaídas, buscan el aumento del medicamento porque quedó la idea de que, sí funciona, pero algo está mal en mí porque ahora necesito más dosis, cuando realmente es que no se han puesto en práctica las habilidades para afrontar aquello que está provocando el malestar. Claro.
Por ello la importancia, ¿no?, de hacer este trabajo en conjunto, porque bueno, al final del día en psicoterapia, terapia psicológica, pues eso buscamos, alternativas, estrategias de afrontamiento y bueno, trabajar justamente con el origen, ¿no?, lo que está ocasionando Sí. pues esta situación. Y sí quisiera agregar que es entender que en algunas ocasiones se busca el trabajo conjunto, en otras ocasiones no es necesario el tratamiento psiquiátrico y en otras ocasiones, a pesar del temor, hay que hacerlo. Sí me he encontrado con pacientes que me dicen, "No, yo no quería venir a psicología, solo quería ir a psiquiatría", Sí. y hay ocasiones en que el mismo psiquiatría le dice, sabes que esto es puramente psicológico, y viceversa. Hay veces que yo les digo, no, sí hay que ir a psiquiatría y tenemos que apoyarnos porque por mucho que lo estamos intentando, nos estamos topando con que la sintomatología es demasiado fuerte y no logras hacer cierto entrenamiento en algunas. Sí, qué interesante. Oye, y hablando justamente de este tema, hace un momento lo mencionabas, ¿no? La ideación, pero bueno, está esta ideación versus la intención. ¿Cómo pudiéramos diferenciarla también para que las personas lo identifiquen? Tengo que separarlo. Es la idea, es el pensamiento y la planificación, y luego la intención y acto consumado, ¿no? No son como que niveles de primero va uno u otro, no necesariamente tienen que serlo. Hay gente que nunca en su vida lo había pensado y pasó a la acción. Hay gente que lleva años planificándolo y nunca pasa a la acción, entre otras cosas. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver con que la persona pues precisamente está pensando en desvivirse. Puede haber ideas, como mencionaba hace rato, de que no tiene valor como persona, o que la vida estaría mejor sin él o sin ella, que ya no hay esperanza en el futuro, o que la única solución a sus problemas es que ya no esté presente. Ese es el pensamiento. Ya la intención es, digamos así, el paso a la acción como tal. Y la planificación, pues precisamente es el hecho de qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Y puede ocurrir que la persona tenga un montón de tiempo pensando en quitarse la vida y no necesariamente tener un plan de cómo hacerlo. Eso sí hay que diferenciarlo. De hecho, cuando en algún momento hablen de suicidio, incluso aquí platicando de suicidio, hay que considerar que sí decimos pues que es una realidad, pero tratemos de no decir cómo. Sí. ¿Por qué? Porque si alguien nos ve o alguien nos está escuchando, pues si estamos diciendo cómo, ya le dimos ideas que a lo mejor no tenía el plan como tal. De hecho, yo a nivel local muchas veces entro en conflicto con los medios de comunicación porque escucho y veo cómo plasman de que la noticia de que cierta persona se quitó la vida, entre otras cosas, y que precisamente con detalles que digo, bueno, no son necesarios. De hecho, si vamos a hablar del tema, hablemos en pro de, ok, esto pasó, hay diferentes razones, busquemos ayuda, aquí están los lugares en donde nos podemos ayudar, entre otras cosas. Siempre hay una alternativa en vez de quitarse la vida, ¿no? Sí. Entonces, esa es la distinción. Y les decía, a lo mejor siempre, si de repente sospechamos de que alguien está pensando en desvivirse, es preguntarle directamente, oye, ¿tú has pensado en desvivirte? Si nos responden que sí, ok, hay que preguntar tal cual, ¿cómo? Más no decirle, si lo has pensado, ¿has pensado hacerlo así o así? No. Simplemente es cómo. ¿Has pensado en cómo? Si te dicen que sí, si hay un nivel de riesgo un poquito más alto. Si te dicen que no, también tú un poquito más calmado, que es como que no han pensado cómo. Nada más preguntamos, ¿lo has intentado anteriormente? Si no, ¿lo estás pensando actualmente? Si nos dicen que no, es como que tenemos todavía un poquito de chance para valorarlo. Pero si nos responden que sí a varias cosas y nos dicen, no, si en este momento lo pienso hacer, busquemos la atención urgente, no dejemos solo o sola a la persona. Yeah. Fíjate, ahorita que mencionas esto, hace rato decíamos, ¿no? Esta frase que afuera dice mucho, la puerta falsa, o fue valiente, o fue cobarde la persona que cometió este acto. ¿Cuál serían, desde tu experiencia, estos estigmas o mitos sobre el desvivimiento? Precisamente uno es que la persona es valiente o cobarde. Yo les digo, no tiene que ver con valentía o cobardía, tiene que ver más con que la persona está sufriendo, no encuentra una solución a sus problemas o una manera de regular y gestionar sus emociones. Otro de los mitos es que solo ocurre a cierta población. Yo sí les puedo decir que he visto personas en riesgo
que van desde los 8 años hasta los 65 años, ¿no? O sea, como que si hay un nicho de jóvenes, como de 16 a los 25 años, que es un poquito que aumenta el riesgo, pero puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad, sexo, religión, estatus, etcétera, etcétera. O sea, cualquier persona en cualquier momento de su vida puede estar en riesgo. Ese es uno de los mitos. La estadística nos propone que los hombres son quienes lo consuman y las mujeres son quienes asisten más a consulta. Es cierto, pero insisto, afecta a todos por igual. Esa estadística tiene más con ver con quienes sí han consumado y quienes están llegando a terapia. Uno de los mitos que directamente afecta a esto es que los hombres son más reservados emocionalmente y es un estigma, un tabú que tenemos que romper para que los hombres busquen ayuda, porque sí nos está afectando. Otro de los mitos es que solo las personas con depresión están pensando en esta situación y no es cierto. O sea, yo genuinamente te puedo decir, hay veces que pongo un diagnóstico por burocracia, o sea, por reglamento legal de expediente, pero es que digo, bueno, esto no es un diagnóstico que pueda yo darte en ese momento, porque son cosas que no están dentro de un diagnóstico psicológico, ¿no? Entonces, sí es entender esta parte quizá un poquito complicada, que no necesariamente tienes que tener un diagnóstico clínico para estar en esta situación de riesgo. Y no necesariamente tienes que tener depresión, como muchas personas creen. Ah, ok, es que esa persona no está deprimida, entonces ¿cómo se desvivió si nunca le vi una señal de tristeza o desesperanza en otras cosas? No, porque a lo mejor tiene otros problemas, otras situaciones que pueden llevarle a esta situación. Sí. Sí, creo que lo vemos mucho, sobre todo esta exposición que tienen pues estas modelos, estos actores que pues se han desvivido y que muchas veces los veían con cierta conducta adaptada, ¿no?, al entorno y justo surge como estos mitos de pero ¿por qué? ¿Cómo lo hizo? Pero si yo lo veía también a la persona, ¿no? Qué interesante. Las redes sociales, la tecnología, la IA, todo esto que actualmente nos acompaña. De repente hay mensajes de personas que tienen este pensamiento o esta planeación, como bien mencionabas, y bueno, usan estas redes sociales justamente para dejar estos mensajes. ¿Cómo podemos identificarlos a través de las redes sociales cuando una persona nos está pidiendo incluso ayuda, pero a veces de una forma silenciada, por decirlo de algún modo? Acá no quiero tampoco ser alarmista, porque de repente sí pasa como de, oye, vi esto en redes sociales y ya la gente se alarma, ¿no? Entonces, sí es tener cierta vigilancia o cierta supervisión, sobre todo con personas que son menores de edad. Recuerden que a pesar de que ciertas redes sociales te dicen a partir de tal edades, sí tenemos que tener cierta supervisión con gente que todavía es menor de edad y que no usa redes sociales. No lo olviden. ¿Qué podemos ver? Precisamente lo que te decía, estas señales de alerta, ¿no? A lo mejor hay mensajes, aplicaciones que tienen que ver con que la vida estaría con una persona, o mensaje de despedida, incluso textos que tienen que ver más con la desesperanza en sí. Curiosamente te diré algo, pudiera pasar, y de hecho en alguna serie se hizo una sátira de esto, de que las personas cierran redes sociales. Okay. Sí, o sea, como, ok, me desaparezco, me alejo del mundo, y pudiera ser una señal de que algo está pasando. Les digo, no quiero sonar alarmista, pero es más como que la señal de algo está pasando. Entonces, sí, lo mejor es preguntar, oye, ¿sucedió algo? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué estás publicando esto? Más allá de un interrogatorio, un cuestionamiento de regaño o de reproches, quiero saber si estás bien. Sí, o sea, también saber qué actitud tener ante el momento de preguntar. O sea, si nosotros vemos estas señales como que nos dicen, algo está pasando, la persona se está mostrando muy enojada con el mundo, con las personas, o ve que sus textos son muy desesperanzadores, muy melancólicos, o sus publicaciones en general, pudiéramos pensar en esta situación. Incluso hablamos de que a veces el hecho de armas o incluso de anécdotas en torno a esa situación de riesgo
ya lo mencionabas, ¿no? De compartir posts o publicaciones de famosos o personas que lo han consumado, pues pudiera también ser una señal de que algo está pasando en ese momento de la vida. Okay. Oye, y para las personas que nos ven, porque de repente si pueden identificar estas alertas, estos síntomas que nos mencionabas al principio, y son parte o se pueden convertir en red de apoyo, ¿cuál sería tu sugerencia de cómo hacer esta intervención? Fíjate, en algún momento me decía una paciente, había diagnosticado depresión y, bueno, llegaba a terapia, pero ella decía, es que de repente mamá se acerca a mí y me dice, tranquila, pídele a Dios, ora, estas son pruebas, ¿sabes? Como todo este discurso hasta cierto punto positivo a veces, pero abrumador para las personas, ¿no? ¿Qué postura puede tener una persona al ser red de apoyo, pues ante una situación de intento o de sospecha de desvivimiento? Fíjate que por ahí antes de responderte, uno de los mitos por los que a veces la gente cree que yo soy ateo, es cuando les digo que no necesariamente les falta Dios en su vida, porque a veces es esa idea, ¿no? De tú estás pensando en esto porque no tienes a Dios en tu vida. Sí. Y he tenido en consulta gente que es muy espiritual, muy creyente en ese sentido, y aún así lo está pensando. Entonces yo por ahí sí les diría, evaluar primero si la persona tiene un conflicto no espiritual, sí, y no necesariamente intentar imponer, sí, nuestras creencias ante él. Por eso les digo, o sea, mucha gente me dice, es que eres ateo. No lo soy, hago la aclaración, pero sí es como que saber qué necesita la otra persona. Y creo que por ahí va un poco la respuesta, y saber decirles, no estemos pensando en nosotros en ese momento de la vida, ¿no? En esa intervención, porque a veces, sí, yo qué necesito, yo creo que es esto, ¿no? ¿Qué necesita la persona? Primero que nada es validar, ¿sí? Okay. Bueno, a ver, antes te voy a mirar un poco. Primero que nada es entender, nosotros no vamos a atender, nosotros vamos a acompañar, porque muchas veces es como, ¿qué puedo hacer yo para que esto no suceda? ¿Sí? Oye, y a veces explico así a las personas que me dicen, sí, pero ¿qué más puedo hacer? Oye, si lo ponemos en una analogía, tu familiar, tu amigo, esta persona que es importante, es como si tuviera una enfermedad que necesita una cirugía, ¿sí? Si ya te di la recomendación y me preguntas, ¿qué más puedo hacer? Te diré, no lo puedes operar tú. Exacto. Tiene que ir con el especialista. Exacto. ¿Sí? Es que la persona no quiere ir al especialista. Pues lamentablemente tienes tus limitaciones, porque si se requiere una cirugía, no vas a agarrar tú, vas a hacer el corte ni nada por el estilo. Necesitas llevarlo al médico especialista o al cirujano para que haga la cirugía. Y un poco también se entendería esto ante este riesgo de desvivimiento, y es, podemos hacer cosas, sí, pero tienen sus limitaciones. Okay. Lamentablemente es la realidad. Sí. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Precisamente, vamos a vernos en dos líneas. Validar y tratar de enfocarnos en solución de problemas. Sobre todo, hay algo que se llama intervención en crisis, y a veces es como que, a ver, antes de intentar solucionar todos los problemas, resolvamos un problema a la vez. ¿Qué es validar? Por ejemplo, validar las emociones. Entiendo que te sientas enojado, entiendo que te sientas triste. La verdad es que esto es una situación dolorosa, entre otras cosas. No minimizar lo que la persona esté sintiendo, ¿sí? Pero sí decir, bueno, entiendo que estés triste, que a veces incluso la vida apesta, si lo vemos de esa manera, y también entiendo que quisieras hacer esto, pero hay alternativas, que es la parte de solución. ¿Sabes qué? Mira, hay alternativas, a lo mejor podemos solucionar este problema de esta manera, podemos ir a consultar con un especialista para que nos diga, porque en muchas ocasiones, seamos sinceros, no sabemos qué hacer, sí, y es válido ser sinceros, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Mira, yo entiendo que estás sufriendo, no sé qué hacer en este momento, lo único que sé es que tenemos que buscar una atención profesional, ¿sí? Y entonces, ya buscando esa atención profesional, ahí el profesionista te sabrá qué se puede hacer. A lo mejor yo como persona estoy limitado a ver alternativas en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que cuando nos enteramos por primera vez es como que la noción de, a ver, ¿cómo está? ¿Qué necesitas realmente? Oye, te escucho muy triste, necesitas un abrazo, necesitas que me quieras contigo. No necesariamente es lo que decía tu paciente, ¿no? De que es que de repente me abrazan, sí, o me empiezan a hablar de Dios. Como imponerse, ¿no? Sí. Preguntémonos directamente, oye,
te escucho afligido, te escucho triste, noto que ya no tienes esperanzas ni razones para continuar. ¿Qué te puedo ofrecer en este momento? Permíteme estar aquí contigo un rato. Vamos a buscar alternativas. A lo mejor sí sacamos la cita con psicólogo, pero sabes que la cita por muy urgente, la cita nos la dieron hasta mañana y hoy sí hay que pasar la noche, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer? No, pues sabes que vamos a quedarnos platicando, vamos a quedarnos haciendo otras cosas, acompáñame aquí un momento, a lo mejor el que nos pida, hablemos de otro tema por el momento, ¿sí? O habrá quien te pida, escúchame por favor, y tratemos de escuchar sin juzgar, sin criticar a la persona. Sí. Un elemento importante es, sobre todo en esto, tenemos que entender que hay razones para vivir. Así como hay razones la persona tiene razones para no continuar con la vida, que puede ser cualquier cosa, sí. Por muy mínimo que nos parezca, pues para la persona no son tan mínimas. Entonces no juzguemos en ese aspecto, ¿no? A veces hay personas que dicen, pues es que eso no es para tal vez para ti no, tú tienes las habilidades para afrontarlo o los recursos para hacerlo, pero esa persona en ese momento de su vida no lo puede afrontar. Entonces no vayamos por esa parte. Y si la persona nos está hablando de sus razones para vivir, no las invalidemos. La verdad, sí hubo una temporada en que había personas que me decían, ¿sabes qué, Luis? Es que yo sigo con vida por BTS, la banda. Entonces, ok, va, ¿por qué? A ver, ¿qué significa para ti la banda, esto? ¿Qué música te gusta, no? Y hablando del tema, encontrábamos más razones para vivir. Okay. Pero pasaba que a veces incluso la familia decía, ay, tú y tus chinos, por ejemplo, ¿no? Si la familia es más importante. No hagan eso. La verdad, yo hago unos corajes terribles, por eso es que luego la gente me dice, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que entender algo. Es la razón para vivir de esa persona. Si para mí no lo son, está bien, no pasa nada. Pero para la persona en particular, sí lo es, ¿sí? Entonces, para esa persona sí lo es, preguntemos por qué es. Más no, digamos, hay una razón más importante. Si para esa persona eso no es más importante, no pasa nada. En consulta veremos otras cosas, pero no invalidemos, no minimicemos sus razones para que. Y qué interesante, porque este mensaje de validar, de respetar, ¿no? En todo momento a las personas. Oye, pues el tiempo se nos está terminando, pero antes de que nos vayamos, yo quiero agradecerte y me encantaría que por favor nos compartieras medios de contacto, redes sociales, número telefónico, porque yo sé que a través de la pantalla del teléfono, de la computadora, habrá personas que digan, yo necesito en este momento ayuda y qué mejor que ir con un profesional y una persona que tiene tanta experiencia como Luis. Por favor, nos compartes. Bueno, en redes sociales, tanto Facebook, Instagram como TikTok y YouTube, sí lo tengo tantito abandonadito, pero las otras tres redes sociales me encuentran como Psicología Apapacho. Como si escribiéramos apapacho, pero con una A al final. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y bueno, también para sacar citas pueden contactarnos al WhatsApp 9931 81 32 43. También a nuestros patrocinadores, Millos Repostería, Felipe Aguilera Decoraciones. Síganos en redes sociales. Y bueno, nos vemos el siguiente viernes. Recuerden también suscribirse, por cierto, al canal de YouTube Psicólogo Samuel Zamudio, seguirme en mis redes sociales. En todas aparezco como Psicólogo Samuel Zamudio. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con otro tema, con otro invitadazo. Y bueno, sigan aquí pendiente de El Diván de San. Muchas gracias. Gracias.